Bueno, pues hoy vamos a hacer un ejercicio de periodismo de datos, motivado por todo el revuelo que está causando en el momento en el que estoy haciendo este ejercicio, pues el tema de que el Rubius se ha ido a Andorra y se ha suscitado un debate mediático sobre si estamos pagando en España muchos impuestos o pocos impuestos, o sobre si se destina a lo que es más interesante, destinar la recaudación de todos esos impuestos y demás. Entonces, digamos, bueno, pues hay muchas opiniones, ¿no? Y lo que vamos a hacer es intentar, mediante el acceso y el análisis de datos, pues aportar un poquito de valor, aportar unos datos objetivos y luego que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero sobre todo lo que me interesa, más que este caso concreto, que es una cosa pues de ahora mismo, pero que tampoco es el objetivo concluir, lo que me interesa es mostrarte cómo puede ser el proceso de, en este caso, utilizar R, que es la herramienta que vamos a utilizar, y RStudio para hacer un trabajo de periodismo de datos, un trabajo analítico en general, ¿no? Y además vas a ver que tiene una píldora diferencial, que es que en este caso vamos a acceder a información que no está en un formato de CSV inicialmente, sino que es una imagen, y por lo tanto vamos a tener que utilizar OCR, reconocimiento óptico de caracteres, para poder descifrar la información que está en esa imagen, extraerlo como texto y como números sobre los cuales nosotros podamos trabajar, y a partir de ahí pues hacer nuestro análisis clásico de pues analizar, visualizar y comunicar, ¿no? Entonces, todo eso en un vídeo de aproximadamente pues casi una hora de duración. Y bueno, creo que te va a interesar. Pasamos al ordenador y empezamos. Esto concretamente es lo que vamos a ver en la sesión de hoy. Digamos que cuando se producen este tipo de situaciones, pues normalmente salta una noticia que causa cierto impacto. Por ejemplo, en el momento en el que estoy grabando esto, pues hace unos días salió una noticia de que el Rubius se iba a Andorra para, bueno, pues tributar menos impuestos, lo cual normalmente cuando es una noticia de este estilo pues genera un debate, ¿no? Y en este caso el debate al que acabó derivando todo esto es el debate de si en España pues los españoles, los contribuyentes, estamos pagando muchos impuestos o no, y si ese nivel de impuestos es necesario o no. Y a partir de ahí, bueno, pues salen como mucha gente que opina, ¿no? Y que va diciendo pues unos motivos a favor, otros motivos en contra, pero lo interesante que podemos hacer desde este enfoque de periodismo de datos pues es intentar aportar valor a ese debate, pues obteniendo datos, analizándolos y presentando las conclusiones de una manera visual que sirva pues para bueno, pues eso, intentar hacer un poco más cuantitativo y menos opinable pues todo el tema, ¿no? Entonces eso es concretamente lo que vamos a hacer hoy. Digamos que a nivel funcional, lo siguiente que hay que hacer una vez que se está produciendo este debate y se detecta que eso pues tiene interés es ir a obtener los datos, intentar obtener datos que puedas analizar para, bueno, pues poner un poco de luz sobre ese tema en concreto. Luego a partir de ahí se hace ese análisis, normalmente con un componente bastante alto de visualización, porque tiene que ser una cosa pues que a la hora de comunicarlo se entienda de manera bastante clara, y luego por último está esa fase de comunicación, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es ver cómo en este caso R pues puede ser una herramienta muy potente para hacer estas tareas de periodismo de datos, y vamos a ver cómo vamos a cumplir un poco pues todas estas fases, ¿no? Sobre este ejemplo que es el que acabamos de poner, el del Rubius y el debate de los impuestos, pues lo que vamos a hacer es obtener los datos. En este caso además vamos a hacer una obtención de datos un poco distinta. Lo que vamos a hacer es bueno, pues analizar cierta información que está disponible en internet. Lo que pasa es que parte de esa información está más fácilmente accesible a través de un Excel, ya no tendremos ningún problema, pero otra parte de esa información está directamente como una tabla en una imagen. Entonces, ¿cómo podemos acceder a eso que es una imagen realmente, que no son los datos, y que por lo tanto, bueno, pues cuesta mucho más hacerlo? Y para ello vamos a utilizar una tecnología que se llama OCR, que son las siglas en inglés de reconocimiento óptico de caracteres, que básicamente lo que sirve es para, a partir de una imagen, pues un JPG, un PNG, pues incluso un PDF, pues ver si somos capaces de extraer toda la información que está ahí metida y convertirla a un texto editable, en nuestro caso incluso a unos números que podamos analizar, ¿no? Y para ello vamos a utilizar concretamente pues una tecnología que se llama Tesseract, y la manera, el paquete dentro de R, con el cual podemos acceder a esta tecnología. Podemos directamente, digamos, analizar toda esa información que está en un formato que es imagen y extraerla para posteriormente pasar a la siguiente fase de análisis y visualización. Ahí vamos a utilizar R y RStudio como el entorno de desarrollo principal para hacer el análisis, no tener que salir de él para nada, y sobre todo vamos a apoyarnos mucho en el paquete que se llama ggplot2, que es un paquete potentísimo para hacer toda la parte de gráficos y visualización. Y además vamos a ver también en este ejercicio de hoy cómo finalmente podemos trasladar todo eso mediante otra tecnología que se llama Markdown,
a un informe que nos va a salir de manera automática directamente a partir del trabajo de análisis que estamos haciendo en RStudio. Pues al final te voy a enseñar cómo, pues simplemente dándole un botón, podemos generar ese informe con todas las conclusiones de nuestro análisis, o bien en un HTML que se podría cargar como una página web, o en nuestro caso vamos a ver incluso cómo podemos generar un PDF que pudiéramos distribuir, pues en el caso de que estuviéramos haciendo periodismo de datos por las diferentes redes de comunicación o los medios o lo que sea, ¿no? Así que esto es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Vale, así que explicado el contexto, estamos ya en lo que va a ser nuestro trabajo, ¿no? El ejercicio que vamos a hacer. Primero te voy a explicar lo que son los diferentes archivos de los cuales partimos en nuestro proyecto, también por si lo quieres replicar, porque después te voy a dar la opción de que si quieres descargar este proyecto directamente con los archivos y con todo el código para poder, bueno, pues jugar un poco con ello, replicarlo y aprender, pues en la propia descripción de este vídeo te voy a poner el link para que si te suscribes a la newsletter de Data Science for Business, bueno, pues te lo puedes descargar gratuitamente y replicar el ejercicio y practicar un poco por tu cuenta, ¿no? Además, dentro de la newsletter, pues te irán llegando periódicamente también contenidos de calidad, como de este tipo o de otros tipos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en este directorio? Pues básicamente tenemos lo que es el propio proyecto, ¿vale? Si ya sabes lo que es un proyecto, pues nada, pero si no lo sabes, digamos que este es como el archivo que tienes que abrir cuando te descargas este proyecto. Lo que tendrías que hacer, incluso antes de entrar aquí, es directamente, tú te has descargado esto en tu carpeta, en tu ordenador, pues le haces doble clic a este que se llama Presión Fiscal RProject y entonces ya se te abre justo lo que estamos viendo ahora. Esa es la manera correcta de hacerlo, porque así, bueno, pues digamos que vamos a poder utilizar ya el resto de los archivos sin tener que estar diciéndole cuál es la ruta completa en tu ordenador y demás, ya lo reconoce automáticamente, ¿no? Entonces digamos que este es un poco como el archivo principal, el que te va a abrir esto, que es lo que ya estás viendo ahora mismo, y luego a partir de ahí tenemos el notebook, que es esta parte de aquí, que es realmente donde nosotros vamos a ir escribiendo todo el código para ir haciendo todo el proceso de análisis, y luego tenemos un CSV, que es uno de los dos archivos que vamos a utilizar. El otro, que es el tema de la imagen que vamos a analizar mediante el OCR, pues vas a ver que aquí directamente en el código ya he puesto la URL para no tener ni siquiera que descargarlo. Directamente accedemos a través de la URL, accedemos a esa imagen, le aplicamos todos los pasos de transformación que vas a ver y conseguimos finalmente ese dataset que es con el que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, explicado esto, que es la parte del proyecto, pues ya empezamos a analizar directamente. Lo he hecho en este formato que se llama Notebook, porque es lo que nos va a permitir lo que te decía antes en la introducción, que cuando lleguemos al final, si nosotros vamos desarrollando nuestro análisis, bueno, pues tal cual lo vamos a ir viendo, cuando lleguemos al final, si queremos publicarlo, pues únicamente tendremos que darle un botón aquí, que ya te voy a enseñar cómo se hace, y eso es lo que nos va a generar ya pues un HTML, un PDF o lo que queramos, ¿no? Por eso vas a ver también que en algunos puntos de este notebook sí que le he metido cosillas, como por ejemplo esto que pone aquí, Page Break. Esto realmente está pensado para cuando queramos generar el PDF, pues que esta sección de aquí me la ponga en una página nueva. Pero digamos, quitando esos pequeños ajustes, tú puedes directamente exportar un notebook como el que vamos a hacer nosotros ahora, directamente con ese botón, y generar un informe que es algo, pues yo creo, muy útil y muy eficiente para realizar la comunicación. Entonces, dicho eso, ¿cómo se va a estructurar nuestro análisis? Bueno, pues lo he estructurado en 4 grandes pasos, ¿vale? Primero, preparación del análisis, que básicamente aquí va a ser pues cargar todos los paquetes necesarios, instalar las librerías, estos paquetes en el caso de que no los tuvieras instalados y demás. El segundo gran punto, que es análisis de la presión y esfuerzo fiscal, y vamos a ver ahora en la introducción, te voy a contar por qué hacemos este análisis. Después, el punto 3, el segundo tipo de análisis, que es el de las partidas de gasto, y luego, por último, pues un último gran punto de conclusiones, pues lo que podría ser la estructura de cualquier análisis que hagamos, tanto en este caso estamos haciendo periodismo de datos, pero que podamos hacer en la empresa. De hecho, pequeño disclaimer, yo no soy periodista, ni trabajo en periodismo de datos, ni quiero sacar ninguna conclusión per se sobre el tema de los impuestos, ¿vale? Simplemente un ejemplo que está de actualidad. Como te decía, yo no soy periodista, yo soy data scientist y el objetivo no es sacar conclusiones sobre la fiscalidad en España, lo utilizo simplemente como un ejemplo porque el objetivo es mostrarte cómo se hace un análisis de este estilo. Entonces, bueno, he hecho un poco ese pequeño disclaimer para entender que obviamente el análisis podría ser mucho más profundo y seguramente un economista lo haría mucho mejor, ¿vale? Yo únicamente lo tomo como ejemplo para enseñarte cómo se hacen estos análisis. Entonces, esta va a ser la gran estructura, ¿vale? Entonces, empezando por el punto 1, que es el tema de preparación del análisis, pues aquí lo que digo es, oye, el objetivo es aportar información rigurosa sobre el debate en cuanto al nivel impositivo de España, y para ello lo que vamos a hacer pues son
como analizar tres cosas, ¿no? Que son los tres grandes elementos que debemos meter, en mi opinión, en esta coctelera. Primero, lo que es un indicador económico, macroeconómico, que es lo que se conoce como la presión fiscal, y que posiblemente pues, lo estés escuchando mucho en las noticias, porque muchas veces los políticos hacen referencia a este indicador de presión fiscal para decir que realmente en España estamos pagando pocos impuestos, y es importante entender qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de la presión fiscal? Entonces, de nuevo, sin entrar en demasiado detalle, digamos que la presión fiscal se calcula como el total de los impuestos que se recaudan en un país dividido por el Producto Interior Bruto de ese país, es decir, el conjunto de bienes y servicios que produce ese país. De tal manera que dices, oye, pues mira, si al final yo estoy produciendo 100 y resulta que estoy recaudando como impuestos 40, pues eso significa que la presión fiscal está siendo de un 40% en este país en concreto. Pero es diferente de otro indicador, que es el que se llama el esfuerzo fiscal. Y el esfuerzo fiscal realmente no tienen una fórmula de cálculo tan sencilla como la de la presión, sino que, bueno, pues lo que se hace es algunos ajustes para tener en cuenta no únicamente, digamos, cuánto impuesto se recauda sobre el total que se produce, sino también, por ejemplo, el poder adquisitivo que tienen pues, los ciudadanos en ese país, ¿no? Los contribuyentes en ese país. La lógica es que no es lo mismo que una persona pague 40 sobre 100 si esa persona, digamos, tiene una renta media de 60.000 euros, o que una persona, un país en este caso, es la media de un país, o que un país pague el 40% si ese país, la renta per cápita es de 20.000 euros. Se entiende que para el país que tiene una renta per cápita de 20.000 euros, la misma presión fiscal, ese mismo 40%, va a suponer mucho más esfuerzo de cara a lo que puede ser pues, la economía de las familias, las empresas y demás, ¿no? Entonces digamos que eso es la diferencia entre los dos conceptos, y vas a ver después, cuando veamos los resultados, que es una diferencia importante. Y luego, por último, digamos, me ha parecido también interesante incluir otro segundo punto, que también está en el debate actual, que es, vale, ya no es solo si yo estoy pagando mucho, estoy pagando poco, porque a lo mejor estoy de acuerdo en pagar mucho si eso que estoy pagando se utiliza para cosas importantes. Normalmente siempre se suele decir, no, pues que esto va para la educación, va para la sanidad o va para las pensiones, y entonces si no tenemos este nivel impositivo, pues entonces no vamos a tener sanidad y nos vamos a morir o no vamos a poder pagar las pensiones, ¿no? Bueno, vale, pues entonces vamos a analizarlo y luego vamos a coger datos y vamos a ver de todo lo que es el gasto público, qué porcentaje están suponiendo esas partidas que son las que siempre se ponen como ejemplo, ¿no? De tal manera que si el 80% del gasto público, de toda esa recaudación que se hace con los impuestos, se acaba gastando en educación y sanidad, pues entonces será lógico pensar que eso es un argumento válido. Si, yéndome al otro extremo, únicamente el 5% se gastara en eso, pues oye, no me vengas contando un poco el cuento de la educación y la sanidad, porque el 95% restante no va a esa partida, ¿no? Esto es un poco la lógica, luego ya veremos los datos concretos. Entonces, empezamos directamente con nuestro análisis. Voy a ir centrándome en lo que es el análisis más en la parte funcional, ¿vale? En lo que vamos haciendo y en la parte, digamos, de análisis propiamente hablando, no tanto en lo que es el código. Como te digo, el código, si quieres, te lo puedes descargar, y si no, me saldría un vídeo de 3 horas si tengo que ir explicando cada una de las partes del código, y no es el objetivo, ¿no? Pero voy a centrarme en el paso a paso, en lo que vamos obteniendo con los análisis, en enseñarte lo que es un poco ese proceso, y luego, si quieres, pues ya te descargas el código y tranquilamente puedes trabajar sobre él y practicar. Lo primero sería instalar los paquetes, ¿vale? Esto sabes que es una cosa que únicamente tienes que hacerla la primera vez. Significa esto que si yo ahora cierro todo RStudio y mañana vuelvo a trabajar sobre este proyecto, si yo ya tengo estos paquetes instalados, porque yo los había instalado previamente, no tengo que volver a instalarlos. Por eso es el tema de que los he dejado comentado, ¿vale? Si tú no tienes instalados estos programas, porque es la primera vez que utilizas, pues seguramente a lo mejor Tesseract será la primera vez que lo utilices y no lo tendrás instalado. Pues entonces lo que tendrías que hacer es quitarle el símbolo de la parrilla para que ya no esté comentado y entonces funcione, por decirlo así, darle aquí al triángulo y con eso ya pues te ejecutaría todos los paquetes, ¿no? Tidyverse es muy posible que si trabajas con R ya lo tengas instalado, pero bueno, en el caso de que no lo estuvieras instalado, pues lo mismo, le quitarías esto. Y Janitor, que es un paquete que vamos a utilizar para limpiar los nombres de las variables de nuestro dataset, pues lo mismo, si no lo tienes instalado, pues le quitas esto y lo instalas. Y luego, para Tesseract, que es esa tecnología de OCR, que es la que nos permite acceder a toda la información que viene en formato de imagen, aunque realmente después lo vamos a trasladar a texto y a números, pues digamos que como obviamente eso lee texto, tiene que estar ajustado al idioma concreto en el que está escrito ese texto. En nuestro caso, como es español, lo que necesitamos es descargarle, que es esta parte de aquí, también se lo quitamos, ¿vale? Descargarle como el diccionario, no es un diccionario realmente, pero bueno, como el motor que nos permite
extraer texto de imágenes cuando están en español. Si quisiera analizar algo que estuviera en francés, pues tendría que descargarle el motor francés. Entonces, si tú no tienes nada de esto, tienes que quitarle las parrillas como yo lo he hecho y darle aquí a ejecutar, y entonces lo que haría sería instalarte. Como te digo, esto solamente se hace una vez. A partir de aquí yo no le voy a dar porque ya lo tengo instalado lógicamente. Está la parte de cargar los paquetes. Con esto lo que estamos haciendo es cargar los paquetes, que básicamente es como traerlos a memoria para poder utilizar las funciones que estos paquetes nos permiten usar, ¿no? Y esto de aquí sí que tienes que hacerlo en cada nueva sesión de R. Yo ahora cierro todo, mañana vuelvo a trabajar en este proyecto, lo primero que tengo que hacer es venir aquí y darle a esto, de hecho ya le voy a dar, ¿vale? Y aquí lo que va a hacer es pues ya cargarme en memoria todos los paquetes. Aunque veas que te salen mensajes de estos, no te asustes porque realmente no son errores, es como que te va dando la información de lo que te va haciendo. Bueno, entonces ahora mismo con esto ya tendríamos disponible nuestro proyecto para empezar a trabajar, ¿no? Y pasamos al punto 2, que es el análisis de la presión y esfuerzo fiscal. Recordemos, la presión fiscal, lo que se recauda a partir del PIB, esfuerzo fiscal, una medida similar, pero ponderada por el poder adquisitivo y otra serie de variables. Pero bueno, yo creo que un poco la más relevante es el poder adquisitivo, ¿no? Entonces, lo primero, ¿de dónde me he descargado estos datos? Bueno, pues yo he buscado en Internet donde podía obtener datos de presión y de esfuerzo fiscal y entonces encontré esta dirección, ¿vale? Que si la ponemos, te lo voy a enseñar porque la tengo por aquí ya abierta, esta dirección del blog Salmón, que sería esta de aquí, ¿vale? Que es este artículo en el cual, bueno, pues se analiza un poco todo este tema de la presión y el esfuerzo, incluso aquí te cuenta un poco los diferentes algoritmos, entre comillas, ¿no? Las diferentes metodologías para calcular el esfuerzo, por si tienes interés. Nosotros la tabla que vamos a utilizar es esta de aquí, en la cual lo que nos está dando es, pues para una serie de países, 20 países, nos está dando cuál es su nivel de presión fiscal. Primero nos da lo que es el propio valor de la presión fiscal y luego nos da un ranking, ¿no? De esos países ordenados en cuanto a la presión fiscal, y luego tiene el esfuerzo fiscal. Y como te decía, pues utiliza como dos metodologías, ¿no? Pues utiliza el índice de Frank y el índice de Berth. Bueno, pues la verdad yo no sabría decirte cuál es cuál, vamos a quedarnos directamente con el índice de Frank a modo de ejemplo. Y para él también tenemos el valor del índice y el ranking. Problema. Estos datos no están como HTML, que me fuera más fácil incluso copiarlos y pegarlos en un Excel, sino que si le doy a botón derecho, te fijas que pone copiar imagen, guardar imagen como. Esto es una imagen, ¿vale? Entonces, como es una imagen, pues lo mismo, tengo dos opciones. O me pongo a picar uno por uno todos los datos para poder analizarlos, o utilizo esta tecnología del OCR, que es la que vamos a hacer en el trabajo de hoy, ¿no? Que es lo que vamos a hacer, lógicamente. Entonces, ¿cuál sería el primer tema? Pues el primer tema es, para acceder a esto, yo podría descargarme la imagen en mi equipo y entonces simplemente cargarlo, o directamente, y más fácil, que es lo que he hecho, me voy con botón derecho, le doy a copiar la dirección de la imagen y con eso lo que me va a dar es la URL que ya tengo por aquí metida, ¿vale? Es esta URL. Con lo cual, yo directamente le digo aquí a R, oye, mira, la ruta de la imagen que quiero analizar es esta. Previamente cargo ese motor de español porque los datos que hemos visto, pues todo esto está en español, ¿no? Le digo la ruta y luego simplemente utilizando esta función OCR, que es una función del paquete Tesera, pues es bastante sencillo. Le digo cuál es la imagen que quiero analizar, que ni siquiera le tengo que descargar, le paso la ruta y va a buscarla a internet y le digo cuál es el motor que quiero utilizar, que en este caso es el motor de español, ¿vale? Entonces, para ejecutar esto, pues como supongo que ya sabrás, simplemente le das aquí y directamente ya lo que ha hecho es analizarnos. Y lo hemos metido dentro de este objeto que se llama tabla. Entonces, supuestamente ha ido a eso que es una imagen, ha hecho su preproceso de reconocimiento óptico de caracteres y aquí ya pues nos devuelve algo, ¿no? Si ponemos aquí tabla para ver qué es exactamente lo que nos devuelve, vemos que, bueno, pues a priori no es una cosa que nos resulte muy fácil de leer, ¿no? Ya si lo analizamos un poco más detalladamente, vemos que es un texto. Lo que nos está dando es un único elemento y nos está dando un texto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es preprocesar todo esto para pues extraer la información y pasarla a un formato tabular que podamos analizar ya con nuestras técnicas habituales, ¿no? Entonces, eso es lo que hago en toda esta parte de aquí, en todo este chunk de código. Realmente lo único que estoy haciendo es ir preprocesando todo esto para obtener como salida una tabla que después ya pueda analizar más cómodamente. Entonces vamos a ir también pasito a pasito. Como te decía, no te voy a ir explicando concretamente lo que hace S3 Split y tal, pero sí un poco el paso funcional, ¿no? Entonces, lo primero es, vale, como tengo un texto, ¿qué es lo primero que veo? Pues lo primero que veo es que parece ser que hay aquí estos caracteres, que suelen ser caracteres de nueva línea, que sí que están dividiendo las cosas, ¿no?
Entonces, pues quizás el primer paso sería separar este único texto en muchos textos, que es para lo que voy a utilizar esta función, y lo voy a separar cada vez que me encuentre un salto de línea. De tal manera que si yo hago esto y ejecuto hasta aquí, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que tenemos dentro de lista, y lo llamo lista porque nos devuelve una lista, ¿vale? Y lo que vemos es que sí que, bueno, pues parece que nos ha separado las cosas, pues ya de una manera bastante interesante, ¿no? Vemos que primero tenemos simplemente cuadro 1, el primer objeto de esta lista, después tenemos el título, los niveles y ranking relativos de la presión, después tenemos una serie de comentarios descriptivos, y parece que realmente donde empezamos ya a tener los datos es aquí, es en la línea 8, o en el octavo elemento de la lista, mejor dicho, ¿no? En el octavo elemento de la lista ya tenemos una línea para Grecia, y lo que vemos es que para Grecia pues nos da una serie de datos. Lo que podemos hacer es ir a la tabla original y entender un poco mejor qué son esos datos que nos está dando, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, aquí Grecia, y vemos que en la tabla original tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos, pues vemos que aquí lo que nos ha devuelto es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos, con lo cual, bueno, pues directamente lo que ha hecho es esta fila, es lo que tenemos representado aquí en el valor 8 de nuestra lista. Lo siguiente que nos ha cogido es Portugal, y Portugal es la siguiente línea, y lo mismo, nos ha dado otros 6 datos. Por lo tanto, parece que ya hemos hecho un paso importante, porque hemos pasado de esto que no entendíamos nada, a una cosa que todavía no es un data frame con el cual podamos trabajar cómodamente, pero sí que, bueno, pues ya tiene un poco más de estructura y ya podemos ir viendo cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues el siguiente paso sería, oye, si yo he visto que todo esto realmente no me interesa porque lo que es la propia tabla empieza en el octavo elemento, lo que vamos a hacer es extraer desde el octavo elemento, en este caso, hasta el elemento número 27, porque el resto también es, bueno, pues anotaciones y cosas que no nos interesan para los datos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en el siguiente paso. En este paso, lo único que estoy haciendo, lo llamo extraigo, y lo único que estoy haciendo es extraer los elementos del 8 al 27 dentro del primer elemento de mi lista, ¿no? Entonces, cuando yo ejecuto esto, vas a ver que ahora ya lo que tengo, pues es todavía un pasito más, tengo los datos un pelín más limpios, me he quitado todo lo que viene al principio, todo lo que viene al final, que no me sirve para nada, y ya tengo todavía en un formato de lista, pero bueno, pues los elementos que son los que ya me interesa utilizar, ¿no? Entonces, cosas que podemos ver aquí. Bueno, te anticipo, esto es una cosa que seguramente cuando, digamos, tú lo estás haciendo en tiempo real no te vas a dar cuenta hasta que no cometas el error. Esto es lo que me pasó a mí cuando hice el ejercicio, ¿vale? Pero bueno, después te das cuenta de lo que es, vuelves atrás y ya está, no pasa nada. El siguiente paso que vamos a querer dar, lógicamente, es cada una de estas líneas dividirla, ¿no? Y separar por un lado lo que es el país, de lo que es el primer dato, que es el valor fiscal, de lo que es el segundo dato, que es el ranking y todo esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para separar todo esto? Pues lo que vamos a hacer es separar por espacio. Decir, oye, siempre que haya un espacio, considérame que está habiendo una separación de cada una de esas variables que son distintas. Esto en general te va a funcionar para todos los datos que tenemos, excepto, creo recordar que para, mira, Países Bajos, ¿por qué? Porque Países Bajos tiene un espacio. Por ejemplo, el que lo ha escrito, Reino Unido, lo ha escrito todo junto, pero Países Bajos lo ha escrito separado. Entonces, si nosotros le decimos que nos separe a través de un espacio, lo que va a hacer es decirnos que países es una variable y bajos es otra variable. Y además nos va a desajustar todo el resto de las variables que va a importar, ¿no? Entonces nos va a dar ese problema. Entonces lo primero que estoy haciendo aquí pues es un poco de corrección de la calidad de datos, que obviamente esto va a ser muy específico al problema que tú estés analizando, no siempre vas a tener que dar estos pasos, ahí es un poco de buscarse la vida, ver qué problemas son los que te va dando y ir corrigiéndolos. Y entonces lo que voy a hacer aquí pues es decir, oye mira, cógeme el elemento 14 de extraigo es este objeto de aquí, el elemento 14 es este de aquí, es Países Bajos, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo estoy haciendo esto, estoy cogiendo literalmente la línea de Países Bajos, ¿vale? Y lo que le voy a decir es, reemplázame cuando encuentres Países Bajos separado por un espacio, eso me lo quitas y me pones Países Bajos separado por un guión. Entonces, ejecuto esto, y si ahora volvemos a ver el contenido de extraigo, pues ya ves que Países Bajos lo tenemos separado por un guión y por tanto ahora ya podríamos hacer la separación por espacios y no nos iba a dar ese error que era el que nos daría si lo hiciéramos como lo hacíamos antes, ¿no? Pero además, si tú analizas estos datos en detalle, porque al principio pasa un poco desapercibido, ya te digo, es posible que lo veas a posteriori, pero si te fijas, por ejemplo, en España, concretamente, que es justo lo que a nosotros nos interesa, pues ya es casualidad, pero ha pasado así. En este dato de aquí,
digamos, en todos lo que nos está dando es pues un decimal, ¿no? Esto es 16,17, por ejemplo. Esto es 26,27. Pero, sin embargo, en España el OCR no ha sabido leer bien el punto de separación y ha pensado que son 2 puntos. Entonces, esto nos va a traer problemas después, porque, lógicamente, no lo va a entender como un numérico decimal y demás. Entonces, ¿qué es lo que hago en el siguiente paso? Pues lo mismo. Le hago, digamos, una pequeña corrección, donde, utilizando el mismo sistema, le digo, oye, y ahora cógeme, extraigo 5, que es España, y sustitúyeme, cuando veas los 2 puntos, me los sustituyes por 1 punto. Entonces, simplemente ejecuto esto y, de nuevo, si ahora vuelvo a sacar extraigo y veo que en España ya está en el formato correcto, igual que el resto de los países, y por lo tanto, pues ya le voy a poder decir que eso es un número decimal y me lo va a entender bien, ¿no? Entonces, digamos que hasta ahora lo que estamos haciendo son pequeñas calidades de datos. Una vez que ya tenemos esto corregido, sí que podemos pasar ya a ese paso donde lo que vamos a hacer es, línea a línea, ir separando los campos por los espacios, ¿no? Y eso es justo lo que hago con esta parte del código de aquí. Lo que le estoy diciendo es que siempre que haya un espacio, me considere eso como un carácter de separación y le pongo aquí este parámetro simplify para que me lo devuelva el resultado como una matriz. Eso es una cosa ya un poco más técnica, pero bueno, simplemente es que es más sencillo trabajar con ello que si me devuelve una lista. Simplemente es por eso. Entonces hago este paso, que es el de separar, que ya te digo, conceptualmente únicamente está separando cada una de estas líneas en diferentes campos, y vamos a ver ya lo que tenemos. Y entonces ahora ya veo que efectivamente tengo una matriz, que no es todavía lo ideal porque me gustaría tener un data frame, pero tengo una matriz donde tengo separados los campos. Pues aquí ya tengo, bueno, no se selecciona, pero digamos aquí tengo los países, aquí ya tengo el valor fiscal, aquí tengo el ranking fiscal, etc. Por lo tanto, el último paso ya sería simplemente transformar esto que lo tengo en un formato de matriz, transformarlo en formato de data frame y además pues ponerles nombres a las variables, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, pues me parece como V1, V2 y eso digamos que no son nombres que me sirvan. Entonces lo que voy a hacer ahora aquí pues es únicamente transformarlo en data frame, renombrarlo y estos 2 campos de presión valor y esfuerzo valor que son numéricos, como antes habíamos dicho, pues decirle que me los transforme a un numérico, que no me diga que esto es un texto, sino que lo entienda como que realmente eso significa 0,41, ¿no? Entonces ejecuto esta última parte. Y ahora ya, pues vamos a ver qué es lo que tenemos. Vamos a ejecutar nuestro data frame y vemos que hemos pasado de algo que inicialmente era esto y que ya está genial porque directamente estábamos atacando una imagen y si no nos lo hubiéramos tenido que picar todo a mano, pues haciéndole estas, digamos, estas simples líneas de preproceso de datos, hemos conseguido llegar a un data frame que ya sí que es perfectamente analizable, ¿no? Es un data frame donde tenemos por un lado el país y por otro lado tenemos el valor de la presión fiscal, esto significa que en Grecia es de un 41%, tenemos el ranking de esa presión fiscal, tenemos el esfuerzo medido según este primer índice, que era el índice de Frank, que es con el que nos hemos quedado, para utilizar a modo de ejemplo, y tenemos el ranking de ese esfuerzo fiscal, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí ya tenemos una tabla y podemos hacer todos los análisis que queramos. En nuestro caso vamos a hacer unos análisis sencillitos de visualizaciones. Entonces, vemos que en los rankings hay datos que el OCR no ha podido extraerlos bien, ¿vale? ¿Eso qué significa? Si miramos aquí, por ejemplo, la columna de presión de rankings, pues vemos que aquí tenemos un dato que no nos lo ha conseguido extraer bien, vemos que aquí ha entendido que esto es una A, y luego otros pequeños fallos, que como te digo, los vas a detectar ya cuando estés analizándolo, y yo ya los he detectado, que quiero recordar que era Italia, por ejemplo, que me pone que en el ranking de la presión es un 7, es un 9, cuando en los datos originales es un 5, ¿vale? Pero el OCR intenta reconocer un 5, en este caso no lo reconoce como 5, lo reconoce como 9 y eso obviamente está incorrecto. Entonces, ¿qué concluimos o qué he concluido yo en este caso? Pues he concluido que puede haber pequeños errores que no me he puesto uno por uno a revisarlos todos en las variables de ranking. El OCR no los ha reconocido bien, pero parece que los datos de la presión y del esfuerzo sí que los ha reconocido bien, o sea, lo que es el propio valor del indicador sí lo ha reconocido bien. Aquí, por ejemplo, tengo 41,07, aquí tengo 41,07, si me voy al último tengo 0,2881, 0,2881, bueno, yo más o menos les he echado un vistazo por alto y parece que están todos bien. Entonces, conclusión. Los rankings no me los ha cogido bien o no me fío de ellos, lo que voy a hacer es eliminarlos y voy a construir yo mis propios rankings porque tengo la variable origen, tengo el valor de la presión y tengo el valor del esfuerzo, entonces voy a construir yo mis propios rankings, ¿no? Y eso es básicamente lo que hago con esta parte del código. Entonces ejecuto esto y ahora ya lo que nos ha salido son unos nuevos rankings, pero
digamos, unos rankings construidos por mí mismo, simplemente asignándole pues, el valor 1 a aquel país que tiene un mayor valor en el indicador, en este caso en la presión. Esto, si te fijas, pone que Reino Unido tiene un 88%, no creo que Reino Unido tenga un 88%, no lo sé, pero no lo creo, seguramente es también un error, ¿no? Pero no es un error de nuestro OCR, sino que si vamos a la tabla original, vemos que aquí Reino Unido ya nos aparece con un 88%, entonces, bueno, supongo que eso será un error original de nuestros datos. Pero bueno, dicho eso, digamos, lo importante es que hemos pasado de esa cosa que era una imagen inicialmente, lo hemos pasado a un texto, ese texto lo hemos preprocesado y ahora ya tenemos una tabla que podemos analizar. Para analizarlo, como te digo, bueno, vamos a hacer dos cositas muy sencillitas, 2 o 3 gráficos. Para ello vamos a utilizar ggplot, que es un paquete potentísimo para hacer gráficos. Es cierto que el código intimida un poco si no lo sabes utilizar, porque parece, bueno, pues tiene como muchos parámetros y muchas cosas, aunque pues, muchos son sencillos. ¿Cuál es el color que quieres ponerle? ¿Cuál es el tamaño que quieres ponerle? Son cosas sencillitas, pero bueno, es cierto que a lo mejor no es lo más sencillo de aprender, pero una vez que lo aprendes es súper potente. Y vamos a hacer unos gráficos. Por ejemplo, vamos a hacer un gráfico sobre la presión fiscal. Vale, yo lo he hecho gráfico con este formato de lo que se llama un lollipop, un gráfico como de chupachus, ¿no? Que bueno, me parece un poco diferente por no hacer el típico gráfico de barras, pero lo que nos importa pues que tenemos aquí todos los países posicionados en cuanto a su nivel de presión fiscal. Recordemos, presión fiscal, un poco como el indicador oficial de impuestos recaudados dividido por Producto Interior Bruto. Entonces, si buscamos aquí España, pues vemos que efectivamente está pues en la cola, ¿no? O sea, todos estos países que tenemos aquí a la izquierda, todos estos, tienen una presión fiscal superior a España. Por eso a lo mejor escucharás muchas veces a los políticos diciendo por la tele, a ver, es que todavía tenemos recorrido para subir los impuestos, porque realmente España tiene una presión fiscal muy baja. Es porque se basan en este dato en concreto. Pero como decíamos, no únicamente hay que tener en cuenta la presión fiscal, porque obviamente el nivel de vida, los salarios medios y demás en Reino Unido es muy superior a España, en Francia es muy superior a España, en Bélgica es muy superior a España, en Dinamarca es superior a España. Entonces, todo eso de alguna manera tenemos que ponderarlo, ¿no? Ahí están esos economistas que han creado esos índices que veíamos antes, el índice de Frank, el índice de Berth. Bueno, pues como digo, si hay algún economista viéndolo, podrá interpretarlo mejor que yo. Pero de alguna manera, esto lo que nos da a entender es, vale, pero no miramos únicamente al final en un número gordo todo lo que recaudamos, miramos qué esfuerzo supone para el contribuyente. Y es lo que vamos a hacer nosotros ahora, ¿no? Entonces vamos a hacer otro gráfico de ggplot para decir, vale, España está en la cola en cuanto a presión fiscal, pero ¿cómo está en cuanto a esfuerzo fiscal? Entonces ejecutamos ese gráfico y aquí lo que nos sale es, pues, por un lado, primero nos llama la atención todos estos países que aunque tienen impuestos más altos que en España en el sentido de presión fiscal, realmente parece ser que ponderado a lo que es su calidad de vida, eso les asfixia mucho menos como contribuyentes. Y luego aquí tenemos, pues bueno, ya podéis ver un poco con quién salimos, ¿no? Con los de siempre, con Grecia, con Portugal, Italia y España. Somos un poco el pack. Parece ser que en Grecia es donde la presión que ellos tienen les asfixia más, después Portugal, después Italia y después España, con lo cual realmente España es el cuarto país y únicamente tiene 3 países por encima que según estos indicadores hacen que el contribuyente esté más asfixiado con respecto a el nivel de impuestos que está pagando actualmente, ¿no? Y luego, bueno, pues por darle también un toque distinto, se me ha ocurrido que podemos crear un mapa de posicionamiento. Es algo que se utiliza mucho en análisis de negocio, en Business Analytics, con lo cual si decimos, oye, si en vez de utilizar un gráfico de un único eje como es este, utilizamos un gráfico de 2 ejes y comparamos al mismo tiempo la presión fiscal con el esfuerzo fiscal, pues a lo mejor se ve algo interesante, ¿no? Entonces ejecutamos esto y aquí tenemos pues todos los países posicionados en este mapa de posicionamiento con respecto a sus valores. Aquí tenemos pues los que acabamos de ver, Grecia, Portugal y España, y como, bueno, pues aunque es cierto que en cuanto a la presión del ranking aparecen más abajo en el ranking, recuerda que estar más abajo significa tener menos, en este caso, porque el ranking, el número 1 es el que más tiene, pero en cuanto a lo que es el esfuerzo del ranking, pues sí que estamos aquí en el top, ¿no? Y entonces, digamos, estos países de aquí, pues nos cuesta más, por decirlo así, llegar a fin de mes con el nivel de presión que tenemos, y estos otros países de aquí, los que tendrían muy bajo esfuerzo y muy baja presión, estos de aquí pues son un poco los que, entre comillas, mejor viven impositivamente hablando, ¿no? Bueno, pues ahí se quedan los 3 gráficos, de momento los hemos preparado, luego ya te enseñaré al final cómo todo eso lo sacamos, digamos, junto en un informe que podríamos enviar a las diferentes agencias o lo que fuera. Y por último, lo que nos faltaría analizar es el tema de las partidas del gasto. Oye, vale, pues mira, estamos aquí, estamos
según estos indicadores, bastante asfixiados fiscalmente, pero si al final esto efectivamente va para educación, va para sanidad, va para pensiones, pues perfecto, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Entonces, lo que pongo aquí es, parece que el nivel de indicador de la presión fiscal de España todavía tendría recorrido para subir impuestos. Cuando analizamos el esfuerzo real de los impuestos actuales, ya suponen para el contribuyente, solo hay 3 países por encima de España, ¿vale? En muchos casos se justifica este esfuerzo alegando que es necesario para mantener servicios como la sanidad, la educación o la protección social. Bueno, pues vamos a visualizar cómo se distribuyen esas partidas de gasto público según los datos del Ministerio de Hacienda, que los he obtenido de aquí, ¿vale? Y te dejo también ese link. Y además te lo voy a enseñar porque también lo tengo por aquí abierto. Son datos del Ministerio de Hacienda, aunque la web es de Europa Press, ¿vale? Pero aquí te dice fuente Ministerio de Hacienda. Entonces, esa URL te va a llevar aquí a esta página, tienes como varios gráficos, varios análisis y tal, y específicamente el que nosotros vamos a utilizar ahora es este que se llama Gasto Público en España por partida de gasto, y yo lo que he hecho es venir aquí y darle a descargar datos. Cuando le das aquí a descargar datos, te va a descargar un CSV, que es directamente lo que ya tienes metido en esto que te enseñaba al principio de gasto público en España. Este CSV es el que se descarga de esto que hemos visto ahora, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, pues es cargar ese CSV para poder analizarlo. Lo voy a cargar y lo voy a llamar gasto y lo vamos a visualizar en modo Excel a ver qué tenemos, ¿no?, dentro de este CSV. Bueno, pues aquí nos aparece y entonces lo que vemos es que parece que tenemos una serie de variables: año, periodo, servicios públicos generales, defensa, vale, y esto es ya lo que nos interesa, ¿no? Estos son como los importes de cada una de estas partidas de gastos. Cuánto se ha gastado en servicios públicos generales, cuánto se ha gastado en defensa, cuánto se ha gastado en asuntos económicos, en protección del medio ambiente, etc. Esto es un poco lo que nos interesa analizar. Y luego lo que nos viene en cada fila pues son los diferentes años, ¿no? Si quisiéramos hacer una visión evolutiva, longitudinal, podríamos utilizar esta información. En nuestro caso, únicamente voy a coger el último dato disponible, que es el dato de 2018. Oye, del total que se gastó en España, ¿cuánto se gastó en cada una de las partidas en 2018? Que es el último dato disponible según esta web, ¿no? Por lo tanto, digamos que de todo esto, realmente, únicamente a mí me interesa la fila 7, porque todo esto son cosas que ya no me dicen nada y, bueno, pues los años tampoco los voy a utilizar. Entonces, únicamente me interesa la fila 7. Entonces, te explico esto porque aquí es pues lo que vamos a hacer, ¿no? Digo, nos vamos a quedar solo con 2018, que es la fila 7, y además vamos a hacer varias operaciones para conseguir los datos que queremos. Bueno, vamos a ir paso a paso, entendiendo qué es lo que estamos haciendo aquí. Primero, me cojo el dataset que he importado, gasto, y como te decía, me quedo únicamente con la fila 7. Entonces, voy a ir ejecutando esto parcialmente para que vayas viendo los pasitos, ¿no? Cuando hacemos esto, pues obviamente lo que tengo es un table, una tabla que únicamente tiene un registro y tiene 12 columnas, ¿vale? Pues es el primer paso porque la fila 7 era lo que quería. Ahora bien, tengo algunas variables que no me interesan, ¿no? Por ejemplo, periodo, año, pues eso no me dice nada. Bueno, pues lo único que estoy haciendo aquí en el siguiente paso es eliminar esa variable, ¿vale? Ejecuto y me sale lo mismo, pero sin esa variable. ¿Cuál sería el siguiente paso lógico? Normalmente, aquí tenemos la información en columnas, pero normalmente nos resulta más fácil para hacer análisis tener esa información en filas. Entonces ahora lo que voy a hacer es transponer esa información. Y todo esto que ahora mismo tengo en columnas, voy a pasarlo a filas para que sea mucho más fácil analizarlo. Y eso es lo que hago con la siguiente parte, ¿no? Con este pivot longer. Entonces voy a ejecutarlo para que veas el efecto, que es como mejor se entiende. Recuerda, como lo tenemos ahora, tenemos la información así en horizontal en una única fila y lo que hacemos es pasarla a vertical. Es exactamente la misma información, donde antes me decía servicios públicos 67.705, ahora tengo aquí servicios públicos 67.705. Y le he puesto dos nombres más o menos descriptivos, que son partida y gasto, ¿vale? Y entonces ahora de nuevo, pues he pasado de una cosa que era una tabla descargada aquí en un CSV, pero que no estaba en el mejor formato posible, era esta cosa que era difícil de trabajar, he pasado a esta tablita ya superestructurada y supermanejable, que me va a permitir hacer ya pues el resto de los gráficos, ¿no? Entonces, para calcular realmente cuál es el gasto de cada una de estas partidas, a mí me gustaría verlo en porcentaje, ¿no? Porque si es en absoluto, pues no me dice mucho. Entonces, eso es lo siguiente que hago. Hago aquí un mutate, que es para crear nuevas variables, y lo que voy a hacer es crearme una nueva variable que se va a llamar total, que voy a poner aquí, que va a ser la suma de todo esto, es decir, cuál es el importe total que se gastó en España en 2018, me lo voy a crear como una variable. ¿Por qué? Porque eso después me va a permitir crearme otra variable más a la derecha que va a ser el resultado de dividir el gasto entre el gasto total. Es decir, el porcentaje en este caso que se está yendo a servicios públicos generales. Bueno, ejecuto todo esto y ahora cuando veas la tabla lo vas a entender al momento.
¿vale? Y aquí está. Lo que he hecho es crearme esta nueva variable, que es el mismo dato para todos. ¿Por qué? Porque quiero tenerlo así para poder dividir esto por esto, y después poder dividir esto por esto, y después poder dividir esto por esto. Y eso lo que me va a dar es el porcentaje. Esto lo que me está diciendo es que el 40% del total del gasto público en 2018 se hizo en el concepto o la partida de protección social, mientras que el 14,4% se hizo en la partida de salud. Luego, lo siguiente que he hecho pues es crearme un porcentaje acumulado. Si yo parto del 40% y le sumo la partida de salud, pues lo que significa es que entre salud y protección social me estoy gastando el 55% de lo que es el total del gasto público en España. Bueno, creo que es sencillo y que se entiende, ¿no? Obviamente, en la última columna pues tenemos el 100% del gasto, la última fila, perdón. Vale, pues entonces ahora ya que tenemos eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer de nuevo un gráfico para pues visualizarlo un poco mejor, ¿no? Siempre las cosas con gráficos pues se comunican mejor. Entonces sacamos este gráfico y aquí básicamente pues tenemos los mismos datos, este porcentaje de aquí, pero pues en formato de gráfico, de tal manera que vemos que la mayor partida del gasto público en España se lo lleva la protección social, con un 40,5%, la siguiente mayor partida es la educación, que tiene un 14%, la siguiente mayor partida es servicios públicos generales, con un 13,5%, y así, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues yo ya tengo, digamos, mis visualizaciones, ya tengo mis gráficos, y faltaría pasar a una fase de conclusiones, ¿no? Para sacar las conclusiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular una serie de métricas que nos permitan poder sacar esas conclusiones. Por ejemplo, el ranking de la presión, que ya lo teníamos antes, ya lo habíamos visto, pero ahora lo saco como una variable, el esfuerzo el ranking del esfuerzo, perdón. Y principalmente lo que nos interesa para contrastar esa hipótesis inicial de que es que los impuestos tienen que ser altos porque están pagando básicamente educación, sanidad y protección social, ¿no? Lo que viene siendo pensiones, desempleo y demás. Bueno, pues entonces me creo unas métricas específicamente para eso. Digo, oye, créame una métrica que se llame gasto social, que básicamente es sacarme de esta tabla este dato de aquí, ¿vale? Este de aquí. Créame otra métrica que se llame gasto sanidad, que es sacarme el mismo dato pero de sanidad, y lo mismo de educación. Y después me voy a crear otras dos métricas sumando ambas cosas. Oye, ¿cuál es el total de sumar sanidad más educación? Para ver efectivamente si se mantiene el mensaje o no. ¿Y cuál es el total de sumar sanidad más educación más gasto social? Entonces, básicamente aquí lo único que hago es calcular métricas, porque son métricas que después, aquí en la parte de explicación ya del informe, pues se las voy a insertar, ¿no? Si te fijas, de hecho, vamos a buscar, por ejemplo, cuando yo estoy poniendo aquí esto significa que el informe me va a poner el literal de la conclusión que yo haya obtenido, que la conclusión es, por ejemplo, la presión fiscal en España es de las más bajas, ocupando el puesto, bueno, pues ese me lo va a poner dinámicamente en función de la variable ranking presión, que es la que yo estoy construyendo aquí, ¿vale? Este es un poco el truco de todo, porque es lo que me va a permitir que si el año que viene yo vuelvo a ejecutar este mismo informe con los datos de 2019, pues posiblemente los datos habrán cambiado. Entonces, a lo mejor la conclusión no cambia, no creo que cambie, sinceramente, pero a lo mejor pues ha subido o ha bajado un puesto en el ranking. Y entonces eso sí que dinámicamente me lo actualiza metiéndolo de esta manera, ¿no? Entonces vamos a generar aquí los indicadores y simplemente para ver, por ejemplo, alguno de lo que tiene por debajo para entenderlo, pues vemos que el gasto en educación, en este caso, ¿cuánto es el gasto en educación? Pues mira, el gasto en educación es del 9,59%. ¿Vale? Que si eso está bien hecho, si nosotros vamos aquí a la tabla, el gasto en educación es del 9,59%, ¿vale? Únicamente es eso. Y entonces a partir de ahí ya, pues saco mis conclusiones y yo pongo mi informe, ¿no? Que son, oye, pues eso, la presión fiscal en España es de las más bajas, ocupando el puesto tal, y le inserto el ranking. Sin embargo, el esfuerzo real para los contribuyentes tal, y le inserto el ranking del esfuerzo, y así. Entonces, esto lo que te decía es que yo creo que va a ser más fácil entenderlo generando ya ese informe final, ¿no? Imagínate que hemos hecho todo este análisis, que es trabajo puramente analítico, ¿no? De ir creando los gráficos, creando las métricas, analizando, sacando conclusiones, tirando del hilo, generando insights, todo este tipo de cosas, pero ahora nosotros queremos distribuirlo. Bueno, pues tenemos dos opciones. Uno, empiezo a copiar y pegar todos estos gráficos que yo tengo, todos estos datos, empiezo a copiarlos y pegarlos en un PowerPoint o en un Word o lo que sea. O dos, utilizo esta característica que para mí es súper potente dentro de R y RStudio, que me permite generar un gráfico automático, ¿no? Un informe, perdón, automático. Para hacer eso, lo que tengo que hacer es venir aquí a Knitr y se me abren una serie de opciones. Entonces, disclaimer. Normalmente, si tú tienes instalado RStudio, tienes instalado R, has trabajado con Tidyverse y demás, posiblemente te funcionará esta que es la de Knit to HTML, es decir, generar el informe en HTML de manera automática. Posiblemente esta te funcione sin que tengas que hacer nada más. De hecho, voy a darle para que lo vaya generando y lo vemos, ¿no? Vaya, bueno, pues mira, justo cosas del directo me ha dado un error en la línea 21.
Ah, vale, porque todo esto se lo tengo que poner comentado, que se lo había dejado sin comentar. Yo creo que a lo mejor puede ser ese el tema. Esto obviamente para el informe no lo necesitas, ¿vale? Le damos a ver ahora, a ver si me hace el níter bien. Parece que de momento sí, no está cascando. Entonces te estaba explicando que seguramente el HTML te funcionará por defecto, ¿ves? Y aquí ya nos saca el informe en HTML. Entonces, oye, pues el título, el autor, preparación del análisis, análisis de la presión. Estos son los 4 grandes puntos que habíamos visto antes, ¿no? Y si te fijas, pues directamente va poniendo el texto que nosotros ponemos y después nos va insertando de manera dinámica el resultado del análisis, que es lo que te digo, si lo haces de nuevo el próximo año, pues los datos posiblemente van a cambiar, ¿no? Entonces todo eso nos lo va insertando, aquí tenemos nuestros gráficos y bueno, tenemos un informe como en HTML, que ya está bien y ya te puede servir, ¿no? Porque lo puedes enviar por un correo electrónico, lo puedes poner en una página web, lo que sea. Pero a mí me resulta todavía más interesante la opción de sacarlo en PDF. Y esto es lo que te decía, que seguramente no te va a funcionar por defecto, porque tienes que tener instalado en tu equipo una cosa que se llama LaTeX, que es una cosa pues para que funcione por debajo las conversiones, te saque en formato PDF y tal. Relativamente compleja, está fuera del alcance de este vídeo, ¿vale? No voy a explicar ahora. Si es una cosa que realmente te interesa, busca tutoriales en internet de cómo instalar LaTeX en tu equipo. Pero una vez que lo tengas ya instalado, si le das aquí a Need to PDF, nos va a hacer lo mismo y nos va a sacar ese informe, pero lo que va a hacer es generarnos aquí en Files, nos va a crear un PDF, ¿ves? De momento empieza a crear así como cosas temporales y tal. Aquí nos ha creado ya un PDF, yo voy a cerrarlo, pero para enseñarte que lo tienes aquí es donde te lo genera, análisis de presión fiscal, y esto ya sería el informe directo que me ha sacado, ¿vale? Lo abriría como un PDF normal y, bueno, pues aquí lo tengo. Ejemplo de periodismo de datos con R, paso número 1, preparación del análisis, paso número 2, análisis de la presión, que voy mostrando todas mis tablas, todos los gráficos, y luego pues llegaría finalmente a esta parte de conclusiones, ¿no? Y aquí ves lo que te decía antes, donde esto nos lo está emitiendo dinámicamente, aunque aquí no se note ya, no se ve nada de código, por supuesto en el informe, son solo las conclusiones. Y bueno, pues en vez de contarte las conclusiones en el RStudio, prefería contártelas aquí, ¿no? De nuevo, estas conclusiones, yo no pretendo sacar ninguna conclusión, no es un análisis lo suficientemente profundo ni detallado, ni yo soy economista ni periodista de datos como para poder extraer las conclusiones, pero los datos son estos. A partir de aquí, bueno, pues tú ya saca tus propias conclusiones de si realmente estamos pagando muchos impuestos o no y si se están dedicando a lo que se tienen que dedicar o no, que cada uno pues ya saque sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, conclusiones, pues la presión fiscal en España es de las más bajas, la presión fiscal ocupando el puesto 16 en un ranking de 20 países. Sin embargo, el esfuerzo real, es decir, el esfuerzo fiscal para los contribuyentes es de los mayores, ocupando el puesto número 4 en un ranking de 20 países. El gasto de la sanidad más educación, es decir, no es que esto va para pagar sanidad más educación. Bueno, pues vamos a ver sanidad más educación, cuánto porcentaje se llevan del gasto total. Es del 24%. Es decir, el 24% de los impuestos que se recaudan se dedican a sanidad y educación. Bueno, a partir de ahí hay un 76% que se dedican a otras cosas. El que tenga interés, bueno, pues que analice un poco más en detalle el resto de las partidas, ¿no? Luego, obviamente, sabemos que uno de los gastos más importantes en España pues es el tema de la protección social, ¿no? Pues eso, con todo el tema de pensiones y desempleo. Entonces, si le metemos eso y decimos, oye, ¿y cuánto es sanidad más educación más desempleo? Pues de nuevo, para cubrir esas tres cosas se utiliza el 65% de lo recaudado por los impuestos. Con lo cual, de nuevo, a lo mejor interesaría analizar el 35% restante para qué va, ¿no? Y a partir de aquí, como te digo, bueno, pues cada uno saque sus propias conclusiones. De alguna manera, lo principal era utilizar esto simplemente como una excusa, como un ejemplo, todo el tema de Rubius, el debate que se está generando, para decirte, bueno, pues cómo a partir del análisis de datos, utilizando una herramienta como R que nos permite cubrir todo ese ciclo, de acceder a datos, analizarlos, visualizarlos y comunicarlos, pues es bastante accesible para una persona que sepa, lógicamente, R, que sepa tidyverse y que sepa utilizarlo, pues hacer este tipo de cosas, ¿no? Incluso le hemos metido la característica un poco diferencial para hacerlo un poco diferente de utilizar OCR y extraer información directamente de los datos. Así que nada, espero que te haya resultado de utilidad, que te haya gustado. Como te digo, suscríbete a la newsletter. Debajo del vídeo estará ahí un link donde pues meterás tu nombre, tu correo electrónico, te suscribirás a la newsletter y de esa manera puedes acceder a todos los archivos de este trabajo y al código para que pues, lo practiques y lo intentes por tu cuenta. Y bueno, suscríbete también al canal, siempre cuelgo contenido de este estilo que yo creo que es interesante. Entonces, si te gusta, suscríbete al canal, a Data Science for Business,
y dale también a la campanita, pues lo típico, ¿no? Para que te avise cuando se publica el nuevo contenido y demás, que te voy a decir que ya no sepas. Entonces aquí lo dejo, que me ha salido ya un vídeo específicamente largo, pero lo dicho, espero que te haya gustado, pónmelo en los comentarios si te ha gustado, si no te ha gustado, qué piensas sobre las conclusiones, cuál es tu opinión personal de si pagamos mucho, si pagamos poco, si se destina a cosas buenas, si no, y bueno, pues un poco también de continuar ese debate genérico, pero con un poquito más de datos, ¿no? Que es lo que hemos intentado hacer en este vídeo. Así que nada más, me despido y hasta la próxima.